Estás escuchando el podcast Cuatro Miradas por el Mundo. Hola viajeros, gracias por acompañarnos en otro recorrido por el mundo. Les habla Susana Méndez y hoy desde nuestro 10º episodio le vamos a dar la bienvenida a Juliana, Nicole y Laura. Hola niñas, ¿qué más? ¿Cómo están hoy? Bien, Susi. Bien, Susi. Súper bien. Estoy muy contenta de que es nuestro 10º aniversario, pero antes de empezar con todo lo que les traemos hoy, les queremos recordar de que nos pueden seguir en Twitter, donde completamos la información que les brindamos acá. También recuerden que en Twitter nos pueden poner todas sus inquietudes históricas. Hoy les responderemos 2 preguntas muy interesantes. Así es, una de ellas las hace el usuario @anamarin00. Ana nos escribe: hola viajeras, tengo una pregunta. ¿Por qué se pueden relacionar las palabras globalización e imperio? Bueno, yo creo que puedo responder la pregunta de Ana, y es que, Ana, los conceptos globalización e imperio se pueden relacionar ahora porque todos sabemos que es más fácil conquistar un mercado que una cultura. Entonces, esto crea cierto tipo de relaciones entre los países que, por ejemplo, son evidentes con China, que nos vende X producto a un precio más económico que cualquier otra industria o país, y esto va estableciendo relaciones. Yo quiero complementar un poco la respuesta de Susi, pues los imperios antiguos, debido a su naturaleza diversa, lograron unas conexiones entre diferentes culturas, lo cual también propició que la globalización se fuera creando y estableciendo en unos procesos económicos, tecnológicos, políticos, sociales y culturales a una escala mundial, que uniéndolo igualmente a imperio, paulatinamente causa un crecimiento en la comunicación, une diferentes mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas. Súper, por acá tenemos otro mensaje de @agustin9a. Él nos pregunta: ¿cuál es la idea de imperio y cómo se ve reflejada hoy? Bueno, Agustín, la idea de imperio es una gran unidad política que extiende su poder o dominio hacia otros territorios. En este momento podemos hacer la analogía de emperador con presidente de una república, que tiene el poder y la última palabra sobre lo que pasa en el Estado. Además de que ciertos sectores de un imperio estaban dominados por élites locales, pero aún así seguían algunos mandatos del emperador, lo que nos da a entender que el poder se subdividía en diferentes rangos, tal y como en la actualidad. El poder se divide entre gobernadores, alcaldes y demás dependencias que toman decisiones para el territorio al cual gobiernan. Bueno, para complementar un poco con la respuesta de Agustín, en la actualidad podemos ver reflejado el imperio en la idea de Estado-Nación. De hecho, frecuentemente lo relacionan. ¿Por qué? Porque aunque sean conceptos totalmente diferentes y aunque se hayan creado los Estados-Nación, ambos le dan como un sentido de comunidad a las personas y crean distinciones entre ellas. Amigas, gracias por sus respuestas, de seguro les servirán a los oyentes. No olviden enviarnos sus dudas al Twitter @4miradas por el mundo. Bueno, ahora sí por fin vamos a entrar en materia y vamos a nuestro 10º país. Hoy abordaremos un país que es muy especial, un país que está lleno de arte, de música, de historia. Es la cuna del Halloween, de los tréboles, de las arpas, que en definitiva vamos a ver que es un país lleno de leyendas. Supongo que si lo conocen ya saben de qué estamos hablando. Y si no la conocen, prepárense. Hoy les traemos a Irlanda del Sur. Susi, estoy emocionada, pero cuenta bien qué cosas interesantes se puede hacer en esta isla. Pues te cuento, Juli, que a Irlanda también la conocen como la Isla Esmeralda y ustedes se preguntarán, ¿por qué?
Pues porque están rodeados de vegetación, de colinas y de un montón de paisajes que son dignos de ir a visitar porque son increíbles, pero además yo considero que Irlanda es el destino ideal para todo tipo de persona, pero sobre todo para esas personitas que somos apasionadas por la cultura, por el arte y por la historia. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes saben que ellos son de los únicos países que conservan una huella de gran parte de su historia, porque la valoran, y en unos minutos vamos a entender que es una historia llena de altibajos y vamos a aprender un montón de ellos como cultura y como región. Claro, por ejemplo, yo fui el año pasado, pero cuando llegué no tenía ni idea de a qué me enfrentaba en cuanto, digamos, seguridad, transporte, hospedaje, pero para mi sorpresa descubrí que en realidad es uno de los países más seguros del mundo. Además, es muy fácil movilizarse de un lugar a otro, ya que cuenta con una gran infraestructura de transporte público y rutas especializadas para aventureros. Además, también te puedes encontrar con una excelente red de hostales, con habitaciones que son compartidas por un montón de viajeros que llegan de todo el mundo, lo cual ahí podemos adquirir una gran diversidad de culturas, de idiomas, que también las podemos aprender. Además, si eres un estudiante, te van a dar una tarjeta que tienes que llevar a todas partes, ya que con eso vas a conseguir descuentos y tarifas especiales para tus viajes en bus, en tren, así que es muy importante que sepas esto si eres un estudiante que quiere ir a Irlanda. Yo, por ejemplo, no conozco demasiado de su cultura, pero como amante de la gastronomía les puedo decir que Europa es uno de los destinos más aclamados, sobre todo por sus quesos artesanales, por su salmón ahumado y la extraordinaria carne de ternero y cordero. La comida allá es impecable y dicen que aunque lo intenten imitar, en su lugar de origen se disfruta mucho mejor. Niñas, ¿a quién de ustedes les gusta Halloween? Juli, a mí me encanta Halloween. A mí, no hay un año en el que yo no me disfrace. Pues entonces tienen que visitar Irlanda, ya que esa es la cuna del Halloween. Es una fiesta de origen celta que inicia hace más de 1500 años. Es conocida como el Samhain, cuyo significado es el fin del verano. Cuenta que los celtas creían que los espíritus muertos visitarían el mundo mortal. Esta celebración dura 3 días, así que si a ti te gusta ese tipo de tradiciones, ven a disfrutar el Halloween en su lugar de origen. Juli, me parece increíble porque yo creí que ellos eran solo creadores de esa festividad en la que todos se visten de verde. No sé si sabes de cuál te hablo. Claro que sí, Susi, es el St. Patrick's Day. Cuando piensas en este día, probablemente se te venga a la cabeza las cervezas y los disfraces en los que abunda el color verde. Todo está muy bien, pero no está de más conocer un poco sobre el origen de esa festividad. San Patricio, aunque es considerado el santo patrono de Irlanda, nació en realidad en Bananaventa Bernaye, una ciudad de la Gran Bretaña romana, a finales del año 300 después de Cristo. Así es, no era irlandés y tampoco se llamaba Patrick, sino Mywin Succat. Se dice que murió el 17 de marzo del año 493. Según la leyenda popular, San Patrick liberó Irlanda de las serpientes. Sin embargo, se cree que no había serpientes en Irlanda desde la última era del hielo. Estas serpientes podrían referirse a los druidas o a los adoradores paganos de los dioses serpiente. Eso que acabamos de escuchar es el inicio del himno de Irlanda. Juli, ¿a qué te remite esa música? Nix, me recuerda un poco a los vikingos, a la guerra, no sé. Exactamente, y por ahí vamos a empezar este recorrido.
Para que Irlanda llegara a ser el país que es hoy, los irlandeses tuvieron que pasar por muchísimos cambios, encuentros e invasiones que formaron este hermoso país como ahora lo conocemos. Con esto empezamos el recorrido histórico de la actual Irlanda del Sur. Así que comencemos. Pero para esto hay que tener muy en cuenta que los primeros humanos que llegaron a Irlanda fueron entre los años 7000 y 6000 a.C., lo cual fue después del final de la última era glacial, hace mucho tiempo. Los primeros irlandeses vivían de agricultura, de la pesca y de la recolección de alimentos como plantas y mariscos. Luego, alrededor de 500 a.C., los celtas llegaron a Irlanda. Ellos trajeron herramientas de hierro y de armas. Los celtas eran un pueblo guerrero, que según escritores romanos eran apasionadamente aficionados a la lucha y construyeron fuertes de piedra en toda Irlanda. Para este momento, Irlanda ya estaba dividida en muchos reinos pequeños, y la guerra entre ellos era muy frecuente. Los sacerdotes de los celtas se llamaban druidas y practicaban el politeísmo, que es la oración de muchos dioses. En la cima de la sociedad celta estaban los reyes y los aristócratas. Debajo de ellos estaban los hombres libres que eran agricultores, los cuales podían tener una buena situación económica o podían ser muy pobres. Y en el fondo estaban los esclavos. El divorcio y el nuevo matrimonio no eran nada inusual en la sociedad celta. Incluso se permitía la poligamia, la cual era mucho más común entre los ricos. Ahora, continuando un poco más con la llegada del cristianismo, sabemos que en el siglo IV el cristianismo se extendió a Irlanda, probablemente a través del comercio con Inglaterra y Francia. Los primeros cristianos debieron llegar a Irlanda gracias a las rutas comerciales de esta con Gran Bretaña y la Galia, en las postrimerías del siglo IV. Apenas 50 años después, en el 431, el obispo de Roma, Celestino I, decidió enviar al diácono Paladio, que por cierto es el primer obispo irlandés, para hacerse cargo del grupo de creyentes de la isla, pero este murió asesinado poco después de su llegada. Según cuenta la leyenda, tan solo un año más tarde de este hecho, en el año 432, San Patricio, patrón de Irlanda, llegó como misionero al país. San Patricio es uno de los protagonistas destacados de la evangelización de Irlanda. Patrick o San Patricio probablemente nació entre los años 390 y los 400. Según la tradición, vivió en el oeste de Inglaterra hasta que fue capturado por los invasores irlandeses a la edad de 16 años y llevado a Irlanda como esclavo. Finalmente, Patrick logró escapar de vuelta a Inglaterra. Sin embargo, finalmente regresó a Irlanda y fue misionero hasta su muerte en el año 461. Patrick o San Patricio trató de organizar la iglesia en Irlanda según las líneas romanas con los obispos como líderes. Sin embargo, la iglesia irlandesa pronto cambió a un sistema basado en monasterios con abades como líderes. A San Patricio se le asocia tradicionalmente con la preservación y la codificación de las leyes de Irlanda, cambiando solo aquellos en conflicto con el cristianismo. A él se le atribuye la introducción del alfabeto romano, lo que permite a los monjes irlandeses preservar una buena parte de la literatura oral. El mito de San Patricio, como era conocido, fue desarrollado cientos de años después de su muerte. Su fiesta se celebra el día 17 de marzo. La fiesta de San Patricio es muy celebrada en Irlanda, de donde es patrón, y sobre todo en Estados Unidos. Cada 17 de marzo se organiza en Nueva York un gran desfile por la Quinta Avenida en la que participan multitud de personas vestidas de verde. Los estudiosos han considerado durante mucho tiempo el término iglesia celta para que sea adecuada para describir el cristianismo entre los del habla celta en los pueblos, ya que esto implicaría una noción de unidad o una entidad autoidentificada que no existía. Era el año 795 cuando llegan los primeros vikingos a Irlanda. Como sabemos, los vikingos nórdicos eran de Noruega, Dinamarca, y eran unas personas extremadamente violentas y brutales. Entonces su llegada a Irlanda no iba a ser diferente, y ellos llegan a Irlanda y llegan a esclavizar niños, a esclavizar mujeres, a saquear monasterios. Y con esto de los monasterios sucede algo muy particular, y es que los
irlandeses, en vista de que ya les estaban robando casi todas las figuras de oro de los monasterios, empiezan a crear unas figuras en piedra. Entonces Irlanda está colmada de cruces de piedra que todavía prevalecen porque, como les habíamos contado, Irlanda conserva una huella de casi toda su historia. Pero sucede algo particular con los vikingos, y es que ellos también se empiezan a entretejer con la historia de Irlanda. Entonces ellos empiezan a fundar las primeras ciudades de allá, y ellos fundan Dublín, que es una de las ciudades más importantes, Wexford, Cork, entre otras ciudades, y además les dejan el arpa. Y el arpa es un instrumento muy importante para los irlandeses porque, como sabemos, son una cultura artística y musical. Entonces ellos empiezan a crear una identidad juntos, y los vikingos se establecen allá, se casan con otros irlandeses, aceptan el cristianismo, y de hecho de esta combinación de nórdicos y celtas es que se crea esta genética de pelirrojos con pecas. La invasión inglesa e Irlanda en la Edad Media. Durante los siglos XI y XII, la iglesia en Irlanda prosperó de nuevo. A principios del mediado del siglo XII fue reformada. La iglesia fue reorganizada en líneas diocesanas y los obispos se convirtieron en los líderes en el lugar de los abades. Sin embargo, el Papa Adrián IV, en realidad un inglés llamado Nicholas Breakspere, no estaba satisfecho. Él estaba decidido en llevar a la iglesia irlandesa a la ruina. En 1155 autorizó al rey inglés Enrique II a invadir Irlanda para ordenar la iglesia. A principios del siglo XIII, los ingleses extendieron su control sobre toda Irlanda, excepto parte de Connacht y el oeste de Ulster. Los ingleses también fundaron las ciudades de Atherney, Drogheda, Galway y New Ross. Sin embargo, después de 1250, la población inglesa disminuyó. En 1258, Brian O'Neill lideró una rebelión. Los terratenientes ingleses fueron gradualmente absorbidos por la sociedad irlandesa. Muchos de ellos se casaron entre sí y adoptaron lentamente las costumbres irlandesas. En 1366, el Palermo de Kilkenny aprobó los estatutos de Kilkenny. A los anglo-irlandeses se les prohibió casarse con irlandeses nativos. También se les prohibió hablar gaélico o jugar el juego irlandés del hurling. Es como fútbol, pero lanzando la pelota con una especie de palo. No se les permitía llevar un vestido irlandés ni montar caballos sin una silla. Sin embargo, todos esos intentos de mantener las dos razas separadas y distintas fracasaron. En 1394, el rey inglés Ricardo II dirigió un ejército a Irlanda para intentar reafirmar el control inglés. Los irlandeses se sometieron a él, pero se rebelaron rápidamente una vez que se había marchado. Richard regresó en 1399, pero se vio obligado a marcharse debido a problemas en casa. A partir de entonces, el control inglés continuó decayendo hasta que a mediados del siglo XV, los ingleses solo gobernaron Dublín y alrededores de Pale. Continuamos con el siglo XVI. Enrique VII trató de calmar a Irlanda, continuó con la política de su padre de tratar de poner a Irlanda bajo su control, pero adoptó un enfoque más calmado de tratar de ganarse a los irlandeses por medio de la diplomacia. En 1536, el Parlamento irlandés acordó nombrar a Henry jefe de la Iglesia irlandesa. Ya en 1541, el Parlamento irlandés acordó reconocer a Enrique VIII como rey de Irlanda. Bajo el hijo de Enrique, Eduardo VI, la política inglesa se endureció. Los ingleses emprendieron campañas militares contra los jefes irlandeses en Laois y Offaly, que se negaron a someterse al rey. Ya luego hicieron el primer intento de dejar a los leales ingleses en Irlanda como una forma de controlar el país. Las tierras confiscadas a los irlandeses fueron entregadas a los colonos ingleses. Sin embargo, ante los ataques de los irlandeses, los colonos ingleses se vieron obligados a abandonar la plantación.
y ya después de la muerte de Edwards, su hermana María se convirtió en reina. Ella lo que hizo fue llevar a cabo la primera plantación exitosa de Irlanda, y una vez más la gente se estableció en Laois y Offaly, pero esta vez estaban mejor preparados para la guerra. Otras plantaciones tuvieron lugar bajo Isabel. Ya en 1579 a 1583, el conde de Desmond lideró una rebelión contra los ingleses. Cuando la rebelión fue finalmente aplastada, gran parte de las tierras de Munster fueron confiscadas y entregadas a los colonos ingleses. Y luego, en 1592, Elizabeth fundó la primera universidad en Irlanda, Trinity College, en Dublín. En 1610 y 1613, muchos ingleses y escoceses se asentaron en el Ulster en tierras confiscadas. Allí se fundaron muchas ciudades nuevas. En el sur, en 1642, los anglo-irlandeses y los irlandeses nativos formaron una alianza llamada la Confederación de Kilkenny. Rápidamente se apoderaron de toda Irlanda, excepto Dublín y algunas otras ciudades. Mientras tanto, en Inglaterra, la guerra civil se desataba entre el rey inglés y el Parlamento, por lo que Irlanda fue abandonada a su suerte durante varios años. Sin embargo, las divisiones entre los anglo-irlandeses y los irlandeses nativos debilitaron la rebelión. Además, la guerra civil inglesa terminó en 1646 y para enero de 1649 el rey Carlos I fue ejecutado. Oliver Cromwell estaba decidido a aplastar la resistencia irlandesa e imponer el protestantismo en Irlanda. También buscó venganza por las masacres de 1641. Cuando Cromwell capturó a Drogheda en 1649, los defensores fueron masacrados. Y una masacre similar tuvo lugar en Wexford, y para 1651 toda Irlanda estaba en manos inglesas. Entre 1653 y 1654 se confiscaron tierras pertenecientes a católicos irlandeses, a los que pudieron demostrar que no había participado en la rebelión de 1641, se les dio otro tipo de tierra. Las tierras confiscadas fueron dadas a los ingleses. En 1660, Carlos II se convirtió en rey de Inglaterra y Escocia. Al principio parecía que iba a deshacer la confiscación cromwelliana de tierras irlandesas. Sin embargo, el rey no lo hizo, temiendo una reacción violenta entre su propia gente. Además, durante la década de 1660 se prohibió la exportación de ganado de Irlanda a Inglaterra. Sin embargo, las exportaciones de carne y mantequilla se dispararon. La población de Irlanda también creció rápidamente a finales del siglo XVII. Los costos de mano de obra eran más bajos en Irlanda que en Inglaterra. Los mercaderes ingleses también se resistieron de la competencia del comercio de lana irlandés, ya que la lana irlandesa se exportaba a muchos otros países. En 1699 se prohibió a los irlandeses exportar lana a cualquier país, excepto a Inglaterra. Sin embargo, los ingleses ya cobraban altos derechos de importación sobre la lana irlandesa y había poca demanda de ella, así que las exportaciones de lana irlandesa terminaron efectivamente. Bueno, ahora les voy a hablar un poco del siglo XVIII. A partir del 1704, todos los miembros del Parlamento irlandés tenían que ser miembros de la Iglesia de Irlanda. Además, crearon una ley en la que los católicos no podían comprar tierras, no podían tener un solo heredero y no podían heredar tierras de protestantes. Y todo esto hizo que en 1778 solo el 5% de la tierra irlandesa perteneciera a católicos. Esto trae como resultado que muchos católicos irlandeses migren a Estados Unidos. Bueno, pues en esta época también hubo una pobreza extrema y su peor momento fue en 1741, cuando una hambruna mató a miles de personas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que una minoría protestante gobernaba a una mayoría católica y el norte era mayormente protestante. Entonces, la industria del lino crece en Irlanda del Norte. En 1711 forman una junta del lino en Dublín y a finales del siglo Irlanda del Norte empieza a industrializarse. Sin embargo, en Irlanda del Sur siguen siendo agrícolas y exportando carne y mantequilla. Con el panorama político que les estaba mencionando ahorita, llega a finales del siglo XVIII las ideas revolucionarias de Estados Unidos y de la Revolución Francesa. Entonces, esto influye en un
abogado protestante de Irlanda que se llamaba Theobald Wolftown. Y en 1791 él funda una sociedad de irlandeses unidos. Entonces ellos como sociedad lo que estaban buscando era que Irlanda se convirtiera en una república independiente con tolerancia religiosa para todos. Entonces acá empieza a cambiar un poco el panorama y las leyes que les contaba que restringían a los católicos de tener tierras, de arrendar, empiezan a verse derogadas. Y a partir de 1793 se les permite a los católicos votar. A principios del siglo XIX, Daniel O'Connell dirigió un movimiento para eliminar las restricciones que quedaban sobre los católicos. En 1823 fundó la Asociación Católica. En 1829 se cumplieron sus deseos. La Ley de Emancipación Católica permitió a los católicos convertirse en diputados y ocupar cargos políticos. En 1840, O'Connell fundó la Asociación de Derogación para exigir la derogación del Acta de Unión. En 1843 pidió uno en Clontarf. Sin embargo, el gobierno británico prohibió la reunión. O'Connell canceló la reunión y su movimiento colapsó. La hambruna irlandesa de la patata. En 1845, una gran parte de la población irlandesa vivía de patatas y suero de leche. Era una dieta adecuada, pero si algo le pasaba al cultivo de la papa sería un desastre. En 1845, el tizón, es una clase de parásito, de la patata golpeó a Irlanda. Peel, el primer ministro británico, nombró un comité científico para estudiar la enfermedad. Desafortunadamente no entendieron su verdadera naturaleza. Frente a la hambruna, Peel inició obras de socorro para ayudar a los hambrientos. El tizón de la papa regresó en 1846. Para el año siguiente, la situación era tan mala que el sucesor de Peel, Lord John Russell, se dio cuenta que el alivio directo era necesario y se instalaron comedores de beneficencia. La caridad privada también luchó para hacer frente a la calamidad. La hambruna fue peor en el sur y en el suroeste de Irlanda. La costa norte y la costa este se vieron menos afectadas. Mucha gente huyó a bordo. Solo en 1851, unas 250,000 personas emigraron de Irlanda. Muchos de ellos murieron de enfermedades a bordo del barco y por ende la población de Irlanda se redujo drásticamente. De más de 8 millones en 1841 bajó a cerca de 6.5 millones en 1851 y continuó bajando. Se estima que 1 millón de personas murieron durante la hambruna. Muchos otros emigraron. El fracaso del gobierno británico a la hora de hacer frente a la hambruna causó amargura duradera en Irlanda. Bueno, yo les voy a hablar un poco de la independencia de Irlanda y cómo surge esta división entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Todo esto inicia cuando el pueblo veía ya insuficiente el estatuto autonómico y cada vez pensaban más en una total autodeterminación que garantizara pues las libertades que tenían como ciudadanos. Ellos como pueblo se hacen sentir en las elecciones parlamentarias en 1918 porque votan de manera increíble por el Sinn Féin. ¿Quién era el Sinn Féin? Sinn Féin era un republicano de izquierda que rechazaba el estatuto y abogaba por el nacionalismo inflexible. Entonces, después de que él sale victorioso de estas votaciones, él se niega a ser parte del parlamento y crea su propio parlamento y se autonombró el gobierno legítimo de la República de Irlanda. Ahí es cuando empieza la real guerra de independencia porque los británicos empiezan a hacer los primeros ataques. Esta guerra dura 3 años y de hecho durante la celebración del Tratado de Versalles en 1919 el Sinn Féin estaba como tratando de impulsar que le reconocieran la nueva república, pero nadie lo apoyó. 2 años y medio después de guerra, la campaña para aplastar la guerrilla llegó a un punto muerto y el Reino Unido propone una tregua. ¿En qué consistía esta tregua? Que Irlanda iba a quedar dividida en 2. 6 condados del Ulster con el nombre de Irlanda del Norte podían seguir perteneciendo al Reino Unido y el resto iba a llamarse el Estado Libre Irlandés.
con la condición de que seguiría manteniendo el juramento de lealtad a la corona británica. Ellos como irlandeses no estaban totalmente convencidos, pero lo firmaron para evitar que la guerra siguiera. Y ya después acá surge pues la Irlanda independiente, que aunque fuera independiente y hubiera firmado esto, pues esto finalmente no trajo paz a la isla porque ellos siguieron por muchas décadas enfrentándose entre protestantes y católicos. En la actualidad podemos encontrar varios hitos que marcan la historia de Irlanda. En 2015, el pueblo de Irlanda votó en un referéndum para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. En 2018 votaron en un referéndum para reformar la ley sobre el aborto. También en 2018 el pueblo irlandés votó en un referéndum para poner fin a la prohibición de la blasfemia. A principios del siglo XXI, la economía irlandesa creció rápidamente. En 1999, Irlanda se incorporó al euro. Sin embargo, en 2008, Irlanda entró en recesión. El desempleo en Irlanda subió el 13,2% en el otoño de 2010. Sin embargo, Irlanda comenzó a recuperarse en 2011. En marzo de 2017, el desempleo había caído al 6,4%. Hoy en día, la economía irlandesa está creciendo de forma constante, a lo mismo que su población, que ya es de 4,9 millones de habitantes. Definitivamente, Irlanda es una isla con una historia increíble. Viajeros, esperamos que se hayan enamorado de este país, al igual que nosotras. Y bueno, ojalá lo visiten y que hayan disfrutado de esta larga pero maravillosa historia. Yo personalmente, cuando fui, amé el país y se los recomiendo totalmente. Y qué mejor para despedirnos que algunos datos curiosos de Irlanda. Tenemos 9 de ellos. El primero es: Irlanda es conocida como la Isla Esmeralda. El segundo: el Halloween es una tradición originaria de Irlanda. El tercero es: el famoso Titanic, el barco más grande del mundo, fue construido en Belfast, en Irlanda del Norte, por Harland y Wolff. 4. El sistema educativo de Irlanda se ubica entre los 10 mejores de todo el mundo. 5. En el 2002, Irlanda se convirtió en el primer país del mundo en poner un impuesto para proteger el medio ambiente de las bolsas de plástico. Igualmente, también fue el primero en 2004 en prohibir fumar en espacios públicos. 6. Según los consumidores de cerveza en el mundo, los irlandeses tienen fama de buenos bebedores y sus pubs son centros de reunión y de celebración. 7. Irlanda es tierra de castillos y es casi en cada pueblo que puedes encontrar uno de ellos. 8. El bar más viejo de Irlanda es de 1198 y se encuentra en Dublín. Y 9. Hay más ovejas que personas censadas en Irlanda. Gracias, Lau, por esos datos curiosos. Listo, oyentes, muchas gracias por escucharnos una vez más. Hasta la próxima. Chao.